corazón a Él. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Padre, muchas gracias. Queremos pedirte algo especial. Y es que tu Espíritu Santo se pasee en medio nuestro, nos enseñe, confirme la palabra, nos establezca. Y así como hemos alabado, Señor, produzca en nosotros una mayor y mejor unidad. Que no solamente lo proclamemos, sino que lo vivamos, Señor. Espíritu Santo, muévete en libertad en este lugar. Señor, que tú confirmes toda la palabra que nuestro hermano ha preparado y sea alimento en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo poder estar aquí. Quisiera pedirles un favor a todos ustedes. Quisiera darles 10 segundos para revisar sus celulares que estén en silencio, por favor. Muy bien. El título de esta enseñanza es La llamada de tu vida. Y quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, es el libro que estamos estudiando este tiempo. Filipenses capítulo 3. Este hermoso libro, escrito en una iglesia, en la iglesia que está en Filipos. Vamos a estar viendo el capítulo 3, específicamente los versos 12 hasta el 21. Y dice así la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, y creo que mejor dicho, en varios momentos en el día recibimos llamadas. Todos tenemos tal vez un aparato en nuestros bolsillos, y la característica de esto hoy en día es que cuando recibimos una llamada podemos ver quién nos está llamando y podemos tomar la decisión de contestar o no contestar. Si es que ahorita suena mi teléfono, por ejemplo, y yo veo
Si es un número oculto, si es de la empresa en la que estoy, obviamente no la voy a contestar. Pero si fuera mi esposa ya me haría pensar, porque sé quién me está llamando y no me llamaría por simplemente saber cómo estoy. Debe ser algo que ha pasado en mi casa. Pero el punto, hermanos, es que muchas veces nosotros tenemos esa decisión de mirar y decir si voy a contestar o no voy a contestar. Y aquí la palabra del Señor no simplemente nos está hablando toda esta porción de un llamado, de que si tú puedes o no puedes. Nos está hablando de un hecho que ya está consumado. Cuando la palabra de Dios nos habla sobre el llamado de Dios, no nos está diciendo y no nos da la oportunidad de que si tú contestas o no contestas. No, cuando el Señor llama, hermanos, Él hace que tú contestes. Punto. No te da la opción, hermano. Tú no puedes agarrar y decir, ay, no sé si lo voy a hacer. No, hermano. La palabra del Señor nos habla de un llamado que es efectivo de parte de Dios. Y hay algo que en esta porción quisiera que todos podamos ver. Y es que fuimos llamados por Dios para llegar a la meta. ¿Cuál es esa meta? Ser como Cristo. Hermanos, recuerda esto. Tú has sido llamado. Hemos sido llamados por Dios. No hemos sido llamados por un pastor. No es que alguien nos ha predicado. No, Dios nos ha llamado. Hemos sido llamados por Dios. Pero no simplemente Él nos ha llamado y listo, sino que Él nos ha llamado con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Ser como Cristo. Y podemos ver que hemos estudiado este libro, ya hemos estado viendo y es coherente lo que está mostrando aquí. Y esta carta es muy hermosa. Comienza diciendo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ellos están presentando a sí mismos con un objetivo principal, el servir al Señor. Y en el verso 6 del primer capítulo dice, estando persuadido, estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Hay alguien que ha comenzado una obra en nosotros, tal vez aún antes de que tú te dieras cuenta. Y eso es algo hermoso. Saber cómo el Señor ha comenzado algo en nuestras vidas, cómo el Señor ha hecho un llamado a nuestras vidas, así como Jesús, tal vez cuando Lázaro estaba en la tumba, Él ha hecho un llamado. Jesús no se ha parado en la tumba esperando a ver qué rato sale, no, Él ha hecho un llamado y ese llamado efectivo. Y así como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor hace un llamado a nuestras vidas para que nosotros un día podamos responder a Él. Y dice el que comenzó en nosotros la buena obra. Ya hemos hablado de esto, hermanos, y recordar simplemente no es cualquier obra, es la buena obra. Y lo más hermoso de esto es que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, hermanos, es que hemos sido llamados por Dios para llegar a la meta. El Señor no nos va a abandonar en medio camino. El Señor no nos va a dejar en medio camino a nuestra suerte. El Señor va a perfeccionar. Y Pablo habla de esto y continuando con este libro, lo que Pablo está mostrando es qué es más importante para mí. El vivir es Cristo. Y el morir, hermanos, es ganancia. Tiene coherencia lo que está diciendo. Pablo no está diciendo una frase bonita, está diciendo algo teológico, está diciendo una verdad profunda. Para mí el vivir es Cristo. Si estoy en este mundo, hermanos, mi propósito es vivir para Cristo, es servirle a Él. No es servirme a mí, no es mejorar, no es prosperar, no, es vivir para Él. Y si muero, ya está perfeccionada esa obra en mí. Hermanos, tenemos que entender esto. A veces vemos la muerte como algo triste, algo duro. Sí, humanamente duele, Jesús ha llorado, pero el Señor está viendo la muerte y Pablo puede ver esa muerte como una obra completada de parte de Dios. Y ha llegado a la meta. Dios es soberano, hermanos.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo puede llegar a decir eso. Y por eso, comprendiendo todo esto, y sigue en el capítulo y dice: hermanos, nada hagan por contienda, nada hagan por vanagloria, nada lo hagan por ustedes. Y nos muestra el mayor ejemplo que hay, que es Cristo. Y dice: sean como Cristo, el cual se ha despojado a sí mismo, ha tomado forma de siervo. Nos muestra la obra perfecta que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Y continúa diciendo en el verso 12 del capítulo 2, dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claro, si yo he recibido un regalo tan precioso, y no de cualquier persona, sino de parte de Dios, tengo que esforzarme en mostrar ese regalo en mi vida. Tengo que lograr que las personas vean ese regalo. Tengo que cuidarlo, no porque lo vaya a perder simplemente, sino por el aprecio que tengo a ese regalo. El temor no es ¿dónde está? El temor va allá de: este es un tesoro. Esto es algo hermoso. Pónganse a pensar esto, hermanos, los que tenemos hijos. Yo tengo 3 hermosas hijas, ustedes las conocen. Para mí son como mi tesoro. Pónganse a pensar si un día, hoy día, llegan ellas en pijamas, despeinadas, con una marca que han dormido bien anoche. ¿Qué pensaríamos? Y yo todavía las pongo aquí, les dijeran: miren, hermanos, mis princesas, mis tesoros. Ahí es como que se nota que las quiere. ¿Cómo tú cuidas tu salvación? ¿Cómo cuidamos esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado? Y por eso, continuando, Pablo puede llegar a decir en el capítulo 3, y ya casi llegando a esta porción que vamos a ver más detenidamente, puede llegar a decir: todo lo he perdido por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice. Tal vez muchas veces nosotros hemos obtenido cosas que las hemos visto como ganancia. Y no es que esté mal, hermanos, como hemos salido bachilleres, hemos agarrado nuestro título, wow, profesionales, y tal vez otros logros que hemos obtenido como ganancia para nosotros. Pero cuando tú pones a Cristo, esto ya no tiene valor. Y Pablo llega a decir mucho más. Todas estas cosas son pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Vean cómo Pablo está hablando del conocimiento de Cristo Jesús, hermanos. Y ese es el contexto, todo lo que estamos viendo es el contexto para llegar a este punto que vamos a ver hoy. Y dice: por la excelencia del conocimiento. No cualquier conocimiento, sino la excelencia. Hermanos, debemos esforzarnos en conocer más y más cada día a Cristo. Pero no por algo subjetivo, no por nuestros sentimientos, sino por la verdad. De Cristo Jesús, mi Señor. Wow. Por amor del cual lo he perdido
todo. Pablo no está escribiendo, hermanos, llorando. No está diciendo, ay, hermanos, seguir a Cristo, tienes que dejarlo todo. Así como yo lo he dejado, pero bueno. No, hermanos. Él ve la gloria y dice, wow. He encontrado ese tesoro en este terreno, lo voy a vender todo por comprar eso. Cristo. Cristo es ese lugar hermoso y precioso. Y lo tengo por basura, por ganar a Cristo, a fin de conocerle. Y vamos a ver en la porción 2 puntos importantes en esta mañana. El primero es un llamado efectivo, que son los versos 12 al 14. Y comienza diciendo justamente Pablo, con todo el contexto que hemos visto, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Lo que nos está mostrando Pablo es, a pesar de todo el conocimiento que Pablo tenía, estamos hablando de una persona que no simplemente sabía por referencia a la Biblia, sino era una persona que ha estudiado la palabra de Dios. Él dice, yo soy fariseo de fariseos, es decir, que era el mejor de su clase. Hermanos, si hacemos un concurso bíblico con Pablo, todos juntos perdemos. Porque él conocía la palabra de Dios de memoria. Él sabía. Entonces uno puede llegar a pensar y decir, ¿qué más va a estudiar? ¿Qué más va a saber? Si ya lo conoce. Y tal vez en nuestras vidas, hermanos, puede haber ya ese pensamiento que está un poco equivocado de decir, yo ya he hecho cursos, ya tengo años en la iglesia, he escuchado las prédicas. ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo aprender de ese predicador? Es más, yo le puedo enseñar. Y Pablo nos muestra su humildad, pero más que su humildad nos muestra algo. Que Pablo está viendo las Escrituras, no con una sabiduría humana, sino él está diciendo, yo quiero encontrar a Cristo en esas Escrituras. Cada día. No pretendo otra cosa que saber, que conocer a Cristo y a este crucificado. Pablo dice, no es que ya sea perfecto, no es que ya tenga todo el conocimiento en mi cabeza. Cada vez que veo las Escrituras puedo ver una maravilla de Dios. Cada vez que leo un verso puedo ver más a Cristo, puedo ver su amor, su misericordia, su llamado, su regeneración. ¡Wow! Sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo está diciendo es, ¿para qué fui alcanzado? ¿Para qué el Señor me ha llamado? Y tal vez es una pregunta que todos nosotros podemos tener en algún momento. Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y hay algo muy lindo, hermanos. El Señor nos ha alcanzado para ser como Él. Prosigo. No me voy a quedar. Voy a seguir caminando cada día. Voy a seguir buscando más del Señor. Voy a seguir estudiando. Voy a seguir orando. Voy a seguir teniendo esa relación con mi Señor. Y quiero asirme, quiero aferrarme a aquello
para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. El Pablo, está viendo esto, no simplemente como que el Señor me ha salvado y listo, puedo estar feliz, no, sino que Pablo dice, así como yo perseguía a los cristianos, así como yo me aferraba a esa ley, ahora quiero aferrarme a Cristo y servirle hasta la muerte. Hay eso en nosotros. Hay ese sentir, hay ese pensamiento en nosotros. Es que a veces, hermanos, hemos visto la vida cristiana como algo ligero. Simplemente la vida cristiana se ha reducido a asistir a las reuniones y ya. Eso no es vida. Eso es religión. Pónganse a pensar si Pablo hubiera actuado como muchas veces nosotros actuamos. ¿Tendríamos parte del Nuevo Testamento? No, hermanos. Pablo dice, yo quiero aferrarme a aquello por lo cual también fui aferrado a Cristo Jesús. Hermano, no vuelvas el cristianismo una religión. ¿Cuánto te estás aferrando a Él? ¿Cuánto das de tu vida por Él? Y Pablo continúa, dice en el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nuevamente está diciendo, hermanos, no piensen que yo soy perfecto. No estoy aquí parado diciéndoles, oh, hermanos, no, ya. No, él dice, yo también estoy en esa búsqueda. Yo también estoy en esta carrera. Yo también estoy buscando más de Él. Pero, dice, una cosa hago. ¿Cuál es la forma en la que Pablo nos está mostrando de poder correr esta carrera, de poder seguir hasta la meta? ¿Cómo es que Pablo funciona su mente para esto? Y vean lo que dice. ¿Dónde está puesta la mirada? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo está diciendo algo bien coherente. Y es algo que tal vez nos ha pasado a muchos. Hace un par de semanas hicimos un viaje familiar. Estábamos en el auto viajando, salimos temprano en la mañana, mis hijitas estaban durmiendo en el auto y en uno de esos momentos se despertaron. Se despiertan y siempre dicen una frase que tal vez le hemos dicho o la hemos escuchado. ¿Cuánto falta? ¿No? ¿Ya hemos llegado? No. Generalmente nunca dicen, y personalmente a mí nunca me han dicho mis hijas, es, papi, ¿cuánto ya hemos avanzado? ¿Cuántos kilómetros? No, ¿cuántas horas ya estamos viajando? No, siempre es hacia adelante. ¿Cuánto falta? ¿Ya hemos llegado? Y Pablo está diciendo eso. Cuando yo estoy corriendo, no miro atrás. Yo miro adelante. Pero a veces nosotros corremos así. Y hermanos, debemos ver esto en nuestras vidas. Una cosa hago, viendo lo que está adelante y olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, no está hablando Pablo simplemente de una amnesia, de olvidarse, ¿y cómo yo era antes? No me acuerdo, pregunten a mis profesoras de escuela dominical, ¿no? Sino lo que está diciendo es, lo que queda atrás,
no va a influir para lo que sigue adelante. Hermanos, los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. 5 personas están despiertas. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, esa es la visión de un cristiano. Esa es la forma de caminar, esa es la forma de correr. No mirando atrás, mirando hacia adelante. Y tal vez si miras atrás, que sea simplemente para decir, Señor, gracias. Yo era así, pero ahora soy nuevo. Ahora soy nueva criatura. Yo quiero mirar, extendiendo mi mirada adelante, prosigo a la meta. El Señor me ha llamado para llegar a esa meta y yo voy a dar mi esfuerzo para llegar a esa meta. No es que voy a dejar simplemente estar ahí. Tal vez es el concepto que tenemos que está equivocado. El Señor hace su obra, pero también nos dice a nosotros que hagamos. Pero no en un sentido de ganarnos, sino en un sentido de reflejar que el Señor está obrando en mi vida. Esa es la vida del cristiano. Dios obrando, el Señor dando todo de sí. El que ha empezado la va a perfeccionar, pero al mismo tiempo cuida eso. Sé coherente con lo que el Señor ha hecho en tu vida. Camina con respecto a lo que el Señor te ha dado. Prosigo a la meta, no me voy a quedar. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! Esto es hermoso, hermanos. Saber que el Señor nos ha llamado. Saber que el Señor nos ha llamado de una forma efectiva. En la palabra del Señor también menciona y dice que el Señor nos atrae con cuerdas de amor, con lazos de amor. Y no sé cuántos de nosotros hemos imaginado como ese dibujo animado del Pepe, Le Pew y la gatita, cuando aparece un aroma y viene y como que lo enamora y va volando. Señor me atrae con lazos de amor. ¡Wow, Señor! Hermanos, ese verso lo que está diciendo es, si alguna vez han visto a esas personas que están en caballo persiguiendo un toro con unos lazos y agarran y lo enlazan y comienzan a arrastrarlo. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas y eso es lo que dice la palabra. Cuando el Señor dice que Él te atrae con sus cuerdas de amor, el Señor está agarrando y comienza a arrastrarte a Él. ¿Y saben por qué lo hace, hermanos? Por amor. Porque Él nos ama, porque Él ve ese peligro en nuestras vidas, Él ve que estamos llegando a la muerte. Y el Señor nos rescata, nos enlaza y nos comienza a jalar. Y a veces nosotros estamos ahí, no. Pero el Señor no va a decir, bueno, no, el Señor te va a jalar hacia Él. Porque ese es nuestro Dios. Y Pablo está diciendo, teniendo ese pensamiento en sí, ese sentir en sí mismo, y dice, ¿cómo no voy a responder a ese llamado? ¿Cómo no voy a hacer algo por mi Señor? Y voy a buscar en conocerlo más, voy a buscar en saber qué más Él ha hecho por mí. Hermanos, fuimos llamados por Dios para llegar a la meta, ser como Cristo. ¿Y cómo puedo saber que yo he sido llamado? Y vamos a ver el segundo punto, es las evidencias del llamado. Vamos a ver los versos del 15 en adelante y vamos a ver 3 cosas que muestra este pasaje en específico.
Comienza diciendo el verso 15, así que, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente, todos los que somos perfectos. Un ratito, Pablo, estás hablando que todavía no eres perfecto, que estamos en camino, pero todos los que somos perfectos. No se está equivocando. Nos está mostrando una realidad en la vida del cristiano. Si bien estamos aquí, estamos en ese caminar, en esa perfección, pero delante de Dios ya somos perfectos. No por nosotros, sino por Cristo. Dios está mirando a Cristo y está diciendo perfectos. Ya somos hermanos. Entonces, si tú ya eres perfecto, ¿cómo debes caminar? Como lo que eres. Ese pensamiento tiene que haber en nosotros, no ese sentir, ese sentimiento, sino esa verdad tiene que llegar a nuestras vidas de saber quiénes somos delante de Dios. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también os lo revelará Dios. Dios es tan bueno, hermanos, que Él nos revela. Él nos muestra cómo estamos. Él utiliza su palabra, Él utiliza las personas, Él utiliza la ley, Él nos muestra cuál es nuestra condición. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Podemos ver que una persona que ha sido llamada es una persona que vive aferrada a Dios. Es una persona que vive aferrada a Dios. ¿Cómo está tu vida? Si pudiéramos hacer un análisis de nuestras vidas ahora, ¿cómo yo vivo? ¿Aferrado a qué? ¿A las cosas que pasan a nuestro alrededor? ¿O aferrados al Señor? Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos. Nuestra vida tiene que estar en Cristo. Y así como hemos cantado, así como hemos mencionado, no hay lugar más seguro que estar en Él. Cuando la palabra de Dios nos dice, construye tu casa sobre la roca, el énfasis está en la roca, no en el material de la casa. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿En el material que utilizamos? En la roca, que es Cristo. Papás, si hacemos que nuestros hijos estén en esa roca, podemos estar seguros que ellos van a estar seguros. Porque están en el lugar correcto, están en Cristo. Vivir aferrados a Él, acercarse al trono de la gracia. Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, enseñar a las personas que estamos discipulando, enseñar a las personas a nuestro alrededor, así como el pueblo en el desierto cuando eran mordidos por serpientes. Mira la cruz. Ahí está la salvación. Eso es vivir aferrados a Él, hermanos. Tener presente en nuestro pensamiento quién es Él, qué es lo que ha hecho y hace por mí. La segunda cosa que nos muestra, y está en los siguientes versos, es imitar lo correcto. Imitar lo correcto. Ahora podemos ver en todo lado varias imitaciones. Justamente en ese viaje que estábamos haciendo pasó algo muy gracioso. Paramos a comer en un lugar y estábamos comiendo y entra un joven con su mochila y agarrando algo en su mano y se acerca a la mesa y dice: Señor,
quisiera que nos apoye, somos de una universidad aquí cerca en esta población y estamos vendiendo este producto que usted lo va a encontrar y ustedes ya saben todo el relato, ¿no? No sé si porque me ha visto cómo estaba, pero lo que me estaba vendiendo eran hojas de afeitar. Y yo vi así nomás de refilón y por el color y todo eso, y mi hijita Sofía, mi Sofía es hermosa, ella agarra y dice, papi, ¿para qué es eso? Le digo. Y mi esposa le dice, es para afeitarse. Y me mira y me dice, ¿con eso ya no vas a tener pinches? Porque cuando le doy beso le pincha, por eso le dice pinche. Y le digo, sí, papi, comprate por favor, me dice, ¿no? Y yo no le presté atención. Yo dije, ya, a modo de ayudarle y todo eso, ya le compré. Llegamos a casa, estamos ahí, mi esposa, escucho que se ríe y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿has visto lo que has comprado? Y yo le digo, sí, hemos comprado las hojas de afeitar, pero ¿has visto la marca? Y ese rato veo y espero que funcione por lo menos para una, he dicho, ¿no? Porque era una imitación de lo que es verdadero, que no funciona, que no sirve. Y Pablo está diciendo esto en los versos. Dice, hermanos, en el verso 17, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí. ¿Cómo una persona puede tener esa seguridad de decir no a una persona, sino a toda una iglesia y decir, hermanos, sean imitadores de mí? Pónganse a pensar solamente esto. Como papás podemos decir a nuestros hijos, tienes que ser como yo. O a veces nos da ese temor de decir, mira hijo, tú sabes que la salvación es personal, tú sabes que nuestro ejemplo es Cristo, así que no me mires a mí, yo tengo errores, tú sabes cómo soy, así que tienes que tener tu mirada en Cristo. Y, hermanos, nuestros hijos nos están mirando. Por eso cuando nos encontramos en la calle, qué igualito a tu papá. Y no solamente por el físico. Hermanos, ¿a quién estamos imitando? ¿Se han dado cuenta que nosotros siempre tendemos a imitar a alguien? O en otras palabras, adorar a alguien. ¿En qué se basan los cortes de cabello de hoy en día de los niños y los jóvenes? ¿En quiénes? Jugadores de fútbol, cantantes. Tú miras y dices, no dices ese niño, wow, qué bonito. Dice, mira, igualito, ¿qué tal se ha hecho cortar? Qué triste, hermanos. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que imiten a personas que no aman a Dios solo porque sepan patear una pelota o sepan cantar? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estamos poniendo el corazón de nuestros hijos? Mamás, ¿cómo se visten nuestras hijas? ¿A quién están imitando? ¿A las modelos? ¿A quién queremos que se parezcan? Hermanos, después no vengamos a la iglesia quejándonos, porque nosotros no hemos hecho un buen trabajo. Es duro, hermanos. Pero así como padres, debemos ser capaces de decir mínimamente a nuestros hijos, imítame a mí. ¿Has visto cómo me levanto para orar en la mañana? ¿Has visto cómo leo la palabra? ¿Has visto cómo sirvo? Imítame. Pero simplemente nos hemos conformado a que nuestros hijos imiten la televisión,
imiten a jugadores, imiten a cantantes, a modelos, y después estamos en problemas. Una vez estaba en mi casa y una de mis hijitas, les decimos ya alístense para salir, y viene una de ellas. Personalmente yo la vi vestida de una forma inapropiada. Y yo le dije, cámbiate, no vas a ir así. Y ella me dice, pero papi, yo le digo, no. Y me dice, entonces, ¿qué quieres que me ponga? Pucha, yo varón, a ver, no lo voy a vestir como varón. Y ese rato le dije, ve cómo tu mamá se viste, o pregúntale a ella. Porque yo sé, y la honro a mi esposa en esto, que ella se viste de una forma adecuada. Hermanos, ¿a quién estamos imitando? Pero Pablo está yendo mucho más allá de esto, del ejemplo que les estoy dando, y dice, miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué Pablo puede llegar a decir esto? Porque él está seguro que él está siguiendo el camino correcto. Él está siguiendo a Jesús, no está siguiendo la moda, no está siguiendo las circunstancias, no está siguiendo el pensamiento de esa época, está siguiendo a su Salvador. Y él puede decir, imítenme a mí. Yo sé que fallo, yo sé que no soy perfecto, pero estoy en esa búsqueda. Vamos juntos, sigamos juntos. Y es triste lo que dice a continuación, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, en esa época Pablo está viendo a un grupo en específico y les está diciendo, yo sé que hay algunas personas que están cambiando el evangelio, están cambiando la esencia de la palabra del Señor. Y ahora les digo llorando, esta carta está mostrando todo su amor. En Gálatas lo dice de una forma más dura, en un tono mucho más duro. Y les dice, si es que alguien les predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. No, pero hermano, no hay que ser tan legalista. No, ten cuidado. Ten cuidado. Hace un tiempo, no hace mucho, un predicador fue a Lima y uno de los amigos que tengo allá me dice, a ver, mira lo que ha compartido. Y hablando de este tema de la prosperidad. Y esta persona decía, cuando Moisés estaba con el Señor para liberar a su pueblo, entonces el Señor, Dios le dijo, cuando vayas, les vas a decir que te he enviado, yo soy. Entonces Moisés dice, este predicador, dice entonces, a ver, cuando tú vas donde una persona y le dices, y ella te pregunta, ¿quién te ha enviado? Y tú le dices, yo soy, ¿qué en realidad estás diciendo? Yo soy. Entonces tú eres Dios. Tú eres Jehová. ¡Wow! Hermanos, perdón, pero eso es ignorancia de lo que dice la palabra del Señor. Y eso se predica. ¿Cómo puede haber personas que lucren con las verdades bíblicas? Siendo que ha habido personas, Jesús y sus discípulos, que han dado su vida por el evangelio sin recibir un centavo a cambio, más al contrario, azotes, cárcel, desprecio.
Y ahora las personas agarran este hermoso libro y dicen, muy bien, ¿cuánto me van a pagar porque dé un concierto? Porque lleve la palabra. Y no solamente eso, hermanos, hay mucho más. Pero yo, ¿cómo puedo saber y poder discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto si no me dedico a estudiar este hermoso libro? ¿Cómo puedo yo saber si lo que alguien está compartiendo es bíblico si a veces no sé ni lo que la Biblia dice? Otro tema grande que está entrando a la iglesia, hermanos, es el tema de la psicología. ¿Y cómo se ve reflejado eso? Ah, tú mientes, sí, y tu papá mentía, sí, y tu abuelo también. Ah, entonces el problema no está en ti, está en tu abuelo, así que hay que romper esa cadena. ¿Qué? ¿Le estás quitando la responsabilidad de su pecado? Esa persona no va a necesitar un salvador, va a necesitar un psicólogo y una máquina del tiempo para ir donde su abuelo y echarle la culpa. Hermano, ¿qué estamos predicando? ¿Cómo el mundo se ha entrado a la iglesia? Es triste. Y Pablo dice, ahora les digo, llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. No dice son nuestros enemigos, no dice son enemigos de la iglesia, son enemigos de la cruz, son enemigos del evangelio, son enemigos de lo que el Señor ha dicho, consumado es, ya está. ¿Por qué tratas de ganarte la salvación siendo que el Dios ya lo ha hecho? ¿Por qué seguimos viviendo en obras siendo que ya está? Pónganse a pensar esto, hermanos. Si es que alguien viene o tú te compras un auto a crédito, tienes tu auto ahí guardado y dices, no lo voy a usar hasta que termine de pagarlo, y viene alguien y te lo paga todo. Y es más, paga toda tu deuda y de paso te da un vale para que utilices tu auto y compres gasolina hasta que tú quieras. Y tú dices, wow, tengo 0 kilómetros ahí con gasolina ilimitada. Wow. Pero tengo que pagar. Así que vas al banco todos los meses y voy a pagar mi deuda. Señor, ya está pagada. Sí, pero quiero aportar en alguito. Y no me siento cómodo en utilizar mi auto porque sé que debo todavía. ¿Alguien haría eso? Yo creo que la congregación estaría vacía porque todos habrían viajado a disfrutar. Pero hermanos, cuando el Señor viene y te dice, consumado es, ya te he perdonado todo, hecho está. ¿Cómo vives? Sí, pero Señor, es que tengo que pagar todo lo que... Hermanos, imitemos lo correcto. Seamos imitadores de aquello que vale la pena imitar. Y enseñemos a nuestros hijos, naturales y espirituales, a imitar lo correcto. Y seamos firmes en mostrar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y vean lo que dice el verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? No, hermanos, creo que no queremos leer eso. Que solo piensan en lo terrenal. Algunos hermanos, ¿dónde está puesta tu mirada?
en lo terrenal, ten cuidado, y mucho cuidado. En lo terrenal. Y es coherente con lo que dice a continuación, y es la tercera cosa. Hemos visto que las evidencias de un llamado es estar aferrados a él, es imitar lo correcto, y lo tercero es recordar que no somos de aquí. Y vean lo que dice el verso 20, dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿De dónde somos, hermanos? De La Paz, de Cochabamba. No, ¿de dónde somos? ¿De dónde somos ciudadanos? ¡Wow! ¿Qué causa eso en nosotros? Tiene que causar gozo, hermanos. Yo no soy de aquí, estoy aquí, pero no soy de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a transformar este cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese momento va a ser glorioso, donde esté consumado por completo su obra. ¿Y cómo va a ser? Por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué poder utiliza el Señor para transformarnos? ¿Qué dice la palabra, hermanos? ¿Qué poder utiliza el Señor para transformarnos? El poder con el cual se sujetan a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! Está utilizando todo su poder. Ahora, ¿se imaginan al Señor utilizando todo su poder? Wow, hermanos, a mí me asusta, pero al mismo tiempo me da esperanza. Si el Señor, ustedes saben cómo el Señor ha abierto el mar rojo, ¿no ve? ¿Qué ha hecho el Señor? Dice que ha hecho esto. Con el soplo de su nariz. Si solo ha necesitado hacer para abrir el mar rojo. Si estornudara el Señor, y el Señor no utiliza el soplo de su nariz o un estornudo para transformarte, Él utiliza todo su poder. Y si el Señor nos tiene en sus manos, es lo que hemos cantado, es lo que dice la palabra. Todo su poder. Si alguien quiere venir a arrebatarnos, ¿qué va a hacer el Señor? Listo. Ya está. Por el poder con el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Pero hermanos, hay algo que nosotros debemos recordar. Y se puede resumir en esto. Y yo te lo pido en el amor del Señor. No eches raíces aquí en la tierra. Hermanos, no se acostumbren a este mundo. No lo hagan, porque no somos de aquí. Y no estoy diciendo que es malo tener casa, auto, es bueno, hermanos. Pero si eso está en tu corazón y se aferra a ti, hay un peligro. La palabra de Dios nos muestra dos cosas en estos versos: pensar solo en lo terrenal o recordar nuestra ciudadanía, de dónde somos. ¿De dónde somos, hermanos? Hermanos, estamos aquí de paso. Por eso puede llegar a decir, de donde también esperamos al Salvador. El Señor nos va a salvar de aquí, de este mundo de perdición, y nos va a llevar a nuestra patria,
a la verdadera y vamos a estar con Él. Por eso podemos caminar mirando hacia adelante. Por eso podemos recordar, hermanos, hacia dónde estamos yendo. Y esto me hace recuerdo mucho cuando Dios nos dio el privilegio de poder estar y vivir en otro país por 11 meses. Cuando estábamos allá, hermanos, en Estados Unidos, y los que han tenido el privilegio de poder estar allí, la oportunidad, da ganas de quedarse. Y algunas veces en broma le he dicho a mi esposa, ¿y si nos quedamos? En broma les digo. Y ella me dice, no. Pero cuando tú estás allá, ves el orden, cómo son las personas, y aparte de eso, todo lo que puedes tener y las facilidades. Cuando nos encanta mucho ir a caminar y ver tiendas, y estábamos viendo y decíamos, wow, mira esto, ucha, así, ¿no? Un día, por ejemplo, llegamos a una tienda y había un parque para niños, esos que para armar que tienen columpios, resbalín y no sé qué otras cosas más, pero un parque grande. Y ahí vemos el precio, $250. Y yo le miro y me dice, ¿y cómo te lo vas a llevar? Y yo, ucha, ¿cuánto me cobrarán en el avión llevarme todo esto? Y la pregunta era de mi esposa, ¿y cómo piensas llevártelo? Y ese rato es recordar, aquí estoy de paso. Puedo disfrutar de algunas cosas. Puedo ir a comer, puedo comprar ropa, etc. Pero no soy de aquí. Hermanos, cuando tú estás aquí en este mundo, ¿cuál es tu pensamiento? No te aferres a las cosas terrenales. Por favor, hermanos, no lo hagamos. Porque si no, yo te hago una pregunta. ¿Y cómo piensas llevártelo? Hermanos, ni en el ataúd va a entrar. ¿Cómo piensas llegar al cielo con todas tus cosas? Ya, Señor, no sabía si aquí iba a haber casas, pero me he traído mi casa por si acaso. Hermanos, estamos aquí de paso. Tenemos una ciudadanía en los cielos. Y eso tenemos que pensar cada día, en los días buenos y en los días malos. Estoy aquí de paso, porque el Señor me ha llamado y he sido llamado por Dios para llegar ahí y ser como Cristo. Nos pondremos de pie, hermanos. Hemos visto cómo el Señor nos ha llamado, no de una forma casual, sino de una forma efectiva. Que hemos sido alcanzados para ser como Cristo. Y estamos en ese camino. No es que ya seamos perfectos, sino que el Señor sigue obrando en nuestras vidas con todo el poder de su gloria para transformarnos a su imagen. Hermanos, debemos caminar mirando hacia adelante, reconociendo que el Señor ha cambiado nuestras vidas. Las cosas viejas han pasado y ahora son nuevas. Hermanos, tenemos que ver y aferrarnos a Él. Tenemos que imitar lo correcto y enseñar a los demás a hacerlo. Y ser capaces de decir, imítenme a mí. Y recordar, hermanos, que no somos de aquí. Recordar que el Señor, si nos ha llamado y nos ha salvado, no es para dejarnos en este mundo. Él ha cambiado nuestra identidad y ha cambiado nuestra cédula de identidad. Ya no dice Estado Plurinacional de Bolivia, dice el reino de los cielos. Gracias por
amarme de la multitud. Gracias por salvar